los creyentes son afectados por, y no solo los creyentes en su propia vida, sino en sus relaciones con otros, son afectados por la poca importancia o por la poca disposición que existe para amonestar y ser amonestados. No sé usted, pero esa palabra inclusive se escucha como algo negativo, ¿verdad? ¿Quién quiere ser amonestado? Hay un estudio, hay varios estudios, pero hay un estudio realizado por la Universidad de Baylor en 2017 que se centró en la relación o la vinculación que hay entre la amonestación entre creyentes y la madurez espiritual. Y este estudio dice que aquellos que tuvieron la disposición y que recibieron una amonestación adecuada de otros creyentes tenían una mayor madurez espiritual y estaban más comprometidos con su fe. Hay otro estudio realizado por la Universidad de Wheaton en 2015 que se centró en otro aspecto entre la amonestación entre creyentes y la resolución de conflictos que habían entre ellos. Y fíjense que este estudio demostró que los creyentes que recibieron una amonestación adecuada de otros creyentes eran más efectivos para resolver conflictos que tenían en las relaciones interpersonales y por lo tanto tenían relaciones interpersonales más saludables. Y la Universidad de Andrews en el 2012 hizo otro estudio enfocándose siempre en el tema de amonestación entre creyentes, pero esta vez con un enfoque en la santificación. Los creyentes que recibieron una amonestación adecuada de otros creyentes mostraban que tenían un mayor crecimiento espiritual y una mayor transformación en su vida. Estos estudios, hermanos, muestran una verdad bíblica. Y es la verdad que hay una vinculación entre la amonestación entre creyentes y los efectos que éste tiene positivamente para la madurez espiritual, para la resolución de conflictos y por lo tanto para la salud entre las relaciones interpersonales y el proceso de santificación en nosotros. La palabra de Dios en realidad nos muestra, hermanos, lo indispensable que es amonestarnos unos a otros. Aun cuando se pueda tener una concepción equivocada de lo que implica amonestar, lo que la Biblia nos muestra es que cuando nosotros amonestamos y somos amonestados, eso traerá y fortalecerá unidad entre nosotros y obviamente eso nos llevará a glorificar a Dios. El título del sermón en esta mañana es Amonestándonos unos a otros. Amonestándonos unos a otros. Y yo pido al Señor que en esta mañana cada uno de nosotros sea convencidos que debemos amonestarnos unos a otros como una muestra de la gracia de Dios en nosotros. Es importante amonestarnos, pero es importante reconocer que la gracia de Dios obra en nosotros y la amonestación es una muestra de esa gracia obrando en mi vida y a través de mi propia vida. Quiero que la palabra de Dios nos muestre y vamos a ver un texto en esta mañana en el cual podemos encontrar evidencias de lo indispensable que es amonestarnos y que esto a su vez, hermanos, es un recordatorio de la gracia de Dios. Creo que y espero que en esta mañana quitemos cualquier prejuicio en contra de esa palabra amonestar y que veamos y que permitamos a la Escritura mostrarnos qué importante y necesario e indispensable es para nosotros de forma individual y como congregación, la amonestación los unos a los otros. Y quiero comenzar con un primer punto, y es precisamente reconocer que es indispensable amonestarnos para mantener la unidad y para glorificar a Dios. Es indispensable amonestarnos, hermanos, para mantener la unidad entre nosotros y para que glorifiquemos a Dios a través de esa unidad, como lo hemos venido aprendiendo. ¿Cuántos de nosotros, en base a lo que hemos estado aprendiendo en esta serie, los unos a los otros, hemos aumentado en nuestra comprensión y en nuestra conciencia de la importancia y de lo que implica estar unidos unos a los otros?
Amén. ¿Es importante mantener la unidad para glorificar a Dios? Amén. Ahora quiero que pienses por un momento, ¿cuándo fue la última vez que amonestaste a alguien? Me refiero a tus hermanos. ¿O cuándo fue la última vez que alguien te amonestó a ti? El texto de esta mañana, hermanos, nos va a animar a cambiar nuestra perspectiva de la amonestación. Y el texto que estaremos meditando es Romanos capítulo 15. Ya hace 2 semanas estuvimos en este texto, en Romanos 15, ¿se recuerdan? Y en esa ocasión estuvimos del versículo 1 al versículo 12. Pues ahora vamos a retomar Romanos capítulo 15. Téngalo por ahí. Antes de comenzar a leer, quiero recordar un poco del contexto y probablemente algunos no estuvieron ese día y todos creo que es importante que lo recordemos. Y quiero comenzar por el contexto histórico general de la carta. La carta a los romanos es una carta que fue escrita para la iglesia que estaba en Roma. Sabemos que esa iglesia era una iglesia donde habían gentiles y judíos, pero predominaban la cantidad de gentiles en la iglesia. Y lo que estaba ocurriendo es que estaban habiendo divisiones entre los hermanos. Principalmente las divisiones eran por disputas relacionadas a prácticas. Y de hecho habían 2 grupos, aquellos que se consideraban fuertes en la fe y aquellos que consideraban débiles en la fe. Sin embargo, Pablo a través de esta carta busca constantemente y mostrando aspectos teológicos muy importantes para nuestra fe, ver la unidad que Cristo logró y cómo ellos, siendo 2 pueblos, debían de considerarse uno ahora en Cristo. Y si recordamos el contexto inmediato, recordaremos que ante esta disputa y que uno de los temas eran cuestiones de comida, que si se debía de comer algo o no se debía de comer, unos se acusaban porque comían y pensaban que no deberían de comer, y los que comían acusaban a los que decían que no porque decían que eran débiles en la fe, y había una discusión en ese tema. Ante eso, Pablo hace una exhortación y es a soportar las flaquezas de los débiles. Hay un llamado a soportar, y para poder soportar las flaquezas de los débiles implica que debemos de no agradarnos a nosotros mismos, porque el agradarnos a nosotros mismos va a ser un impedimento para soportar las flaquezas de los hermanos. Y de hecho Pablo pone el ejemplo de Cristo, que él no buscó agradarse a sí mismo y él soportó las debilidades de los pecadores. Y nosotros debemos de ver a Jesús en ese sentido e imitarle a Él. También pide a Dios que tengamos o que tenga la iglesia, y nosotros podemos obviamente también pedir de esta misma manera, que haya unidad entre ellos, que haya un mismo sentir. ¿Para qué? Para que unánimes, en unanimidad, glorifiquen a Dios. Pero además hace un llamado más, y es que hace un llamado a soportar esas flaquezas, lo que implicará aceptarnos unos a otros. Y pone una vez más de ejemplo, y más que de ejemplo, nos da una razón por qué debemos de aceptarnos mutuamente. Y la razón por la que debemos aceptarnos es porque Cristo nos llamó, Cristo nos unió a su cuerpo, lo que implica que Cristo nos ha aceptado. Y si Cristo nos ha aceptado, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar a aquel Cristo llamó, por quien Cristo derramó su sangre, por quien Cristo hizo a través de este llamamiento parte de su cuerpo? Por lo tanto, hermanos, tenemos que ver en nuestros hermanos el valor que ellos tienen en Cristo. Y esa conciencia y ese valor nos lleva a aceptarnos mutuamente. Básicamente eso es lo que vemos en el contexto inmediato. Vemos entonces que hay un llamado a la unidad, y ese llamado a la unidad tiene un propósito, y es que Dios sea glorificado. Obviamente esto implicará que tenemos que estar dispuestos a soportar las flaquezas del débil en la fe,
implicará no buscar agradarnos a nosotros mismos e implicará aceptándonos por el valor que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Y en este breve contexto, quiero que continuemos entonces, y ahora le pido que vamos a leer en Romanos capítulo 15 y vamos a comenzar en el versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Amén. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os escribo con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez. Vemos que Pablo, en el contexto de procurar la unidad, en el contexto de soportarnos para mantener la unidad, habla de un tema que es importante precisamente en ese contexto de unidad, y es el tema de la amonestación. No sé qué piensa usted cuando escucha amonestación. En la gran mayoría de personas a las que yo les he preguntado piensan en un regaño, ¿verdad? Pero amonestación no es eso, hermanos. En este texto y en otros textos más, cuando nosotros vemos la palabra amonestación es advertir o aconsejar respecto a un comportamiento de alguien. La necesidad de amonestar unos a otros y la necesidad de ser amonestados debemos de entenderla como esa necesidad de ser advertidos, como esa necesidad de ser aconsejados. ¿Habrá alguno de nosotros que en nuestra vida nunca haya tenido la necesidad de ser aconsejado? ¿Sí? ¿Y alguna vez usted ha sido aconsejado sin pedirlo? ¿Y ese consejo ha terminado siendo valioso para su vida? Pues eso es lo que se refiere a este texto. La importancia y la necesidad que tenemos de ser advertidos y aconsejados. Pero hermano, no solamente es una actitud pasiva, porque sería como bien egoísta decir, bueno, si es cierto, necesito ser aconsejado. Pero así como yo necesito ser aconsejado y ser advertido, tú también lo necesitas. Por lo tanto, podríamos hablar de dos caras de una misma moneda. Yo necesito ser aconsejado y advertido, pero también tengo que ser consciente de la importancia que yo debo de amonestar a otros, aconsejarles y advertirles. Y Pablo está expresando esta verdad, la necesidad que hay de ser amonestados. Es importante, hermanos, el tema de la amonestación para la salud espiritual, personal y de la congregación. ¿O acaso ninguno de nosotros necesita ser advertido y aconsejado para beneficio nuestro? Y fíjense lo que Pablo les dice. Yo estoy convencido de algo, y ese convencimiento es que él sabe algo que es verdadero. Él va a decir algo que lo va a decir con convicción. No lo va a decir como decimos del diente al labio, sino que él tiene una certeza. ¿Y cuál es la certeza? Que ellos están llenos ¿de qué? Miren en su Biblia. Están llenos de bondad y de conocimiento. Y eso los hace ser capaces ¿de qué? De amonestarse entre ellos. Es decir, que vemos que en primer lugar, Pablo está dando por sentado que ellos tienen la disposición de hacerlo, pero también tienen la aptitud para hacerlo. Está hablando del carácter piadoso de ellos. Porque cuando habla de bondad es una cualidad moral constante. No son fluctuantes, sino que ellos muestran ciertas cualidades morales constantemente que les hacen poder amonestar a sus hermanos. También está diciendo entonces que tienen el conocimiento de la palabra de Dios para hacerlo. Y por lo tanto están aptos. Pero todo comienza con la disposición de hacerlo.
La pregunta entonces para nosotros en esta mañana es, ¿tú estás dispuesto a amonestar a tu hermano? ¿Estamos dispuestos a amonestarnos entre nosotros? Es que saben algo que a veces quizás lo hemos pasado por alto. El que yo no esté dispuesto a amonestar a mi hermano, indirectamente estoy no queriendo reconocer que somos uno con él en Cristo. Porque muchas veces el pecado nos engaña y nos hace pensar que cada uno de nosotros somos seres individuales e independientes el uno del otro. Y de cierta manera lo somos. Pero espiritualmente hablando no es cierto. Porque todos nosotros somos un cuerpo en Cristo. De hecho, ya hemos aprendido acerca de eso. Y cómo nos necesitamos mutuamente. Saben que el pensar que yo no somos independientes y que cada quien, como dicen, sálvese quien pueda, ¿verdad? ¿Saben que ese pensamiento hay maldad en él? Ustedes se recuerdan, y les voy a poner un ejemplo, ¿se recuerdan cuando Caín pecó? Y Dios lo llama a Caín. Y Dios le hace una pregunta a Caín. ¿Cuál es la pregunta? Me refiero a después de, lo voy a ubicar porque creo que estoy siendo muy general. Cuando él presenta la ofrenda y junto con su hermano, la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, ¿sí? Pero después, ¿qué pasó? Lo amonesta y le hace ver por qué no acepta su ofrenda. La ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, no por un aspecto de forma, sino de fondo. Hermanos, no crean esas especulaciones que se hacen diciendo, es que Caín presentó lo peor al Señor. Si usted lee el texto detenidamente, no dice eso. No dice que él le dio sobras, no dice que la fruta estaba podrida. De hecho, cada uno dio de lo mejor que tenía. Pero había un problema más grande detrás de eso. ¿Cuál era el problema? El corazón. En Hebreos, la Biblia nos enseña que por la fe, la ofrenda de Abel fue más excelente que la ofrenda de Caín. ¿Dónde estaba el problema de la ofrenda? En el corazón de aquel que daba la ofrenda. ¿Sí? Y después de esto, ¿en qué terminó ese problema? ¿Se recuerdan? ¿En qué terminó? En la muerte de Abel. Y después de que Caín asesina a su hermano, Dios lo llama. ¿Y cuál fue la pregunta que le hace? ¿Dónde está tu hermano? Y se recuerdan de la respuesta. ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Y cuál era la respuesta, hermanos? Sí, sí. Muchas veces tenemos un Caín dentro de nosotros. Ese pecado, esa maldad que nos engaña y nos hace contestar de esa manera. ¿Y a mí qué? O sea, yo soy guarda de mi hermano. Hay que ver a él. Y que no tiene una relación con Dios, pues. Hermanos, somos guardas de nuestros hermanos. ¿Y saben qué dice la primera carta de Juan en respecto a Caín? Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Por eso les decía, hay algo de maldad en desvincularnos del cuidado de nuestros hermanos. Hermanos, debemos de reconocer que la amonestación es algo que trae bendición. Pero la falta de amonestación también hay cierto aspecto de maldad en ello. Y pensemos por un momento y rápidamente, ¿por qué no amonestamos? ¿O por qué para algunos es difícil amonestar? Creo que la más frecuente, pero la menos aceptada y reconocida es el pecado de egoísmo. Porque no quiero complicarme la vida. ¿Para qué? Mejor confío en la soberanía de Dios. Pero Pablo vemos que está exhortando en el contexto a no agradarse a ellos mismos. Porque ¿saben qué? Requiere amor para amonestar a los hermanos. Si me amo a mí mismo más que a mi hermano, pues voy a buscar complacerme a mí mismo y eso va a implicar que no me voy a complicar. ¿Para qué? Pero si yo amo a mi hermano
Y quiero darles un ejemplo claro. Muchos de nosotros somos padres, ¿verdad? Si tú amas a tus hijos y tú ves que él va por un mal camino, ¿tú eres indiferente a eso? ¿O tú les amonestas? Y si tu hijo es adolescente, bueno, desde chiquitos, ¿verdad? Pero esto se incrementa en la adolescencia. Si tu hijo es adolescente, sabes que es seguro problema, ¿o no? Pero te hago una pregunta, ¿eso te detiene? Ay, se va a molestar mi hijito, mejor no le digo nada. No, vení para acá. Y aunque se enoje, haga rabieta al final, ¿por qué los amonestamos? ¿Por qué nos complicamos la vida? Sería más sencillo dejarlos. Hermanos, ¿por qué nos complicamos la vida? Porque buscamos su bienestar, porque les amamos. Pues es igual con nuestros hermanos. En la medida en que tanto amamos a nuestros hermanos, en esa medida vamos a estar dispuestos a amonestarles, porque es por su bien y el bien del cuerpo de Cristo, porque estamos unidos los unos a los otros. El segundo caso es el temor. Muchas veces nos da temor. ¿A cómo va a reaccionar? Temor de qué va a pensar mi hermano. Pero, hermanos, seamos sinceros. ¿No deberíamos tener más temor a deshonrar a Dios que a la respuesta de nuestros hermanos? ¿No debería de ser más grande el temor de quedarnos callado y que mi hermano caiga y tropiece, pudiendo yo haber sido un instrumento de Dios para advertirle y que no cayera? ¿No debería de ser más grande el temor de ser hallados como negligentes delante de nuestro Señor en cuidarnos mutuamente? Y creo que una tercera causa, y podríamos hablar de muchas, pero personalmente creo que son como las más frecuentes, es que a veces no sabemos cómo hacerlo, qué decir. No tenemos la suficiente conocimiento de la palabra de Dios para hacerlo. Y esta es una razón muy común. Fíjense que Pablo les dice, yo sé que ustedes tienen el conocimiento necesario, porque no podemos negar que requiere conocimiento de la palabra. Pero hermano, como iglesia queremos ayudarte a que crezcas. Quiero ponerles un ejemplo claro. ¿Qué sería menos complicado para mí y para el liderazgo de la iglesia? Quitar los discipulados, quitar los estudios bíblicos, no hacer actividades como servicios de matrimonios o retiros de mujeres y simplemente venir los domingos, predicar, nos vemos y literal, nos vemos hasta el otro domingo. Si hablamos de complicación y de comodidad, ¿qué sería mejor? ¿Hacerlo o no hacerlo? No hacerlo. Pero hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. Porque la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestros pasos. Porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Porque la palabra de Dios nos hace madurar y crecer. Por lo tanto, tenemos oportunidades para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú estás aprovechando esto? ¿Eres parte de un grupo discipulado? ¿Ves valioso para ti los estudios bíblicos? ¿No pierdes la oportunidad de venir y congregarte y participar en los servicios de matrimonios? Pablo también les recuerda que aunque ellos son aptos para amonestar a otros, él en ese momento les está amonestando. ¿Qué quiere decir eso? Que sería un poco altivo pensar, no, es que yo tengo un llamado especial del Señor, amonestarlos a todos ustedes. Pero a mí nadie me diga nada. ¿Verdad que sería un poco altivo? Que así como podemos estar aptos y capacitados para amonestar a nuestros hermanos, tenemos que ser humildes en reconocer que nosotros también necesitamos ser amonestados.
Pablo les dice, yo sé que ustedes pueden amonestarse mutuamente, pero yo he sido un poco atrevido al exhortarlos a través de esta carta. Y vaya que les dio muchas exhortaciones en la carta. Es que, hermanos, no vale decir, yo tengo 100,000 años en el Evangelio. Hermanos, no vale decir, es que yo tengo una licenciatura, una maestría, un doctorado y postdoctorado en teología. Es que no se vale decir, es que yo he sido discipulador por más de 20 años. Pablo, por lo que estaba viendo y por lo que estaba viviendo, por cómo la iglesia estaba teniendo problemas entre ellos, era necesario que les recordara ciertas verdades. Si se dan cuenta en el texto, les dice, por eso os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez. No es que ellos fueran ignorantes. Es que, hermano, podemos saber muchas cosas de la palabra de Dios, pero si no las estamos viviendo, necesitamos ser amonestados. Necesitamos ser aconsejados. Necesitamos que alguien más nos recuerde esas verdades para poder vivirlas de nuevo si las hemos dejado de vivir. Hermanos, todos somos llamados a amonestar y ser amonestados, no solamente Pablo en su condición de apóstol. De hecho, si usted recuerda la misión de nuestra congregación, para los que no la saben y para los que la saben, quiero recordarla en este momento. Colosenses 1, 28 y 29. A Él, a Cristo, nosotros proclamamos. ¿Y qué sigue diciendo? Amonestando ¿a quiénes? A todos. Y enseñando ¿a quiénes? A todos, con toda sabiduría. Y esto tiene un propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? A fin de poder presentar a todo hombre, esa palabra perfecto es maduro. Es que una iglesia donde no se viva la amonestación, donde no se aconseje con la palabra de Dios, apuntando a Cristo, será una iglesia inmadura. Aquel que no amoneste, ni sea amonestado, ni esté dispuesto a ser amonestado, no importa cuántos años tenga en el Evangelio, será inmaduro. Con este fin trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Hermano, requiere un esfuerzo, sí. Es un trabajo arduo, sí. Pero lo hacemos por amor al Señor y por amor a nuestros hermanos. Doy gracias al Señor que como iglesia vamos madurando. Pero no le niego que me he dado cuenta que nos cuesta como congregación muchas veces amonestarnos. Porque la cultura nos enseña lo contrario. No te metas, hombre. Es mi vida. Déjame. ¿Y qué acaso vos me mantenés? ¿Verdad que ese tipo de frases son las comunes en el mundo? Pero en el reino de Dios no es así. Somos parte los unos de los otros. Estamos unidos espiritualmente. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces no seamos indiferentes. Y por el otro lado, no nos ofendamos si alguien nos amonesta, hermano, nos aconseja. Aun cuando no le hayamos pedido consejo. Obviamente ya vamos a ver cómo debemos de aconsejar, cómo debemos de amonestar, porque hay una forma de hacerlo. Pero algunos se alejan, se separan y hasta hablan de no, me voy a ir de la iglesia. Ok, está bien, pero te has puesto a pensar que vas a poder huir de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y tú estás fallando y Dios en su misericordia te está trayendo a alguien para que te amoneste, para que te aconseje, te advierta y tú decides irte, ¿te vas a escapar de Dios? Es que, hermanos, entendamos, la falta de amonestación pone en juego algo.
La falta de amonestación afecta y lo que está en juego es nuestra madurez. Nuestra madurez personal, nuestra madurez como congregación y la madurez de nuestros hermanos, no solo la mía. Lo que está en juego, hermanos, es la incapacidad para glorificar a Dios con nuestras relaciones. Y si no veamos a Jesús, como decimos, a Jesús le temblaban las piernas para amonestar a los discípulos. Al contrario, él cada oportunidad que tenía, lo hacía. ¿Por qué? Porque sabía que era parte del proceso de madurez de ellos. Porque sabía que estaba obrando conforme a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, hermanos, debemos de esforzarnos para hacerlo. Pero en ese proceso, por favor, no olvide algo. No olvidemos la gracia de Dios. Y ese es mi segundo punto en esta mañana. Que amonestemos como un reflejo de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros al momento de amonestar o al momento de ser amonestado, por favor, recuerda la gracia de Dios. Porque entiendo que sin la gracia de Dios no puedo cumplir este llamado. Sin la gracia de Dios no podemos amonestar para edificación a nadie. Sin la gracia de Dios que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús, ninguno de nosotros tendrá bondad en Él. Ninguno de nosotros tendrá conocimiento de la verdad de Dios para edificar. No podemos vivir esto, hermanos, sin la fe en Cristo Jesús. Porque todo inicia en la esperanza que proviene del gozo y la paz de creer en Cristo. Cuando amonestamos a nuestros hermanos, no es con, o no debería de ser, de otra forma más que llenos de bondad y de conocimiento de Dios y de su palabra. Pero yo le hago una pregunta: sin el conocimiento de Dios y la palabra, no podemos amonestar. Pero mi pregunta es: ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo obtengo la sabiduría de la palabra? Si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que el vivir esta verdad no es posible sin la gracia de Dios. Esa gracia que nos ha transformado. Esa gracia que nos hace ver al Evangelio. Ese Evangelio que nos muestra a Cristo como el único en quien encontramos toda plenitud de la deidad de Dios. En quien están todos los tesoros de la sabiduría. Solo en Cristo podemos tener un carácter piadoso para poder amonestar edificando a los demás. ¿A usted alguna vez le han dado un consejo que en lugar de edificarlo, lo destruye? Es que ese es nuestro potencial, hermanos. Sin Cristo no tendremos la sabiduría ni el conocimiento de la palabra para ser aptos de advertir a otros. No vamos a tener el discernimiento para advertir. Usted se imagina a un ciego advirtiendo a otro ciego de un hoyo que hay 5 metros adelante o 1 metro adelante. ¿Será posible? Es necesario que nuestros ojos sean abiertos. Que la palabra de Dios se convierta en esa luz que ilumina nuestro caminar y que nos ayuda a advertir a otros. Porque en nuestra condición natural, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos nace naturalmente a los seres humanos? El dar o exigir. Somos egoístas por naturaleza. Preocuparnos por nosotros mismos. En nuestra naturaleza humana y caída, lo que surge de nosotros es hipocresía. En lugar de amonestar, vamos a murmurar en contra del otro. Hay maldad. Personas que disfrutan ver a otros caer. En lugar de preocuparse y tratar de evitar a través de la amonestación que otro caiga. Es que en nuestra carne surgen divisiones y contiendas. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, hermanos. En Cristo tenemos un carácter conforme al Evangelio y la obra de Dios en nuestra vida, de tal manera que reflejamos el carácter de Cristo Jesús. Por lo tanto, la amonestación, hermanos, no debe de ser considerada como una forma de expresar superioridad.
Porque no somos superiores. El valor nuestro está en quienes somos en Cristo. Por lo tanto, no hay superioridad. No debe de ser visto como una expresión de superioridad, sino como una expresión en realidad del amor de Dios para con nosotros. Pablo escribe esto en la carta a los Romanos y precisamente hace ese énfasis en la gracia. Veamos el versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos? Ya leímos parte del 15. Dice, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Porque yo soy el apóstol de los apóstoles? Por la gracia de Dios que me fue dada. ¿Cuál gracia? Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Él es consciente de ese llamamiento que él tiene, que es por gracia. Ese llamamiento de servir a Cristo a través de, como sacerdote, servir el evangelio a los gentiles. ¿Para qué? ¿Para recibir galardones para él? Para que aquellos que escuchen el evangelio, aquellos que escuchen estas amonestaciones, sean santificados por el Espíritu Santo. No es por un beneficio propio. Es que, hermanos, si lo vemos así, realmente no tiene cuenta, como dicen, no tiene sentido amonestar. Porque ¿qué vamos a ganar personalmente? Pero sí estamos ganando la santificación de nuestros hermanos. Estamos ganando que Dios es glorificado entre nosotros. Estamos ganando la unidad entre nosotros. Pablo reconoce esta gracia de su llamado como apóstol, el cual lo ejerce como que si fuera un sacerdote. Y hace una analogía ahí. Y la analogía incluye que aquellos que escuchan estas amonestaciones son como una ofrenda que se vuelve aceptable a Dios. Esa debería de ser nuestra conciencia y nuestra intención. Porque, hermanos, si bien es cierto, nosotros no hemos recibido exactamente la gracia de Pablo, porque ninguno de los que estamos aquí somos apóstol. De hecho, hoy en día no hay apóstoles. Pero no podemos negar que hemos ya recibido un llamado, quizás no a ser apóstoles, pero hemos ya recibido un llamado todos nosotros. Porque ahora en Cristo todos nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Somos llamados a ministrar, a llevar la palabra de Dios a otros. Somos llamados a servir a Dios de esta manera. Y la amonestación debemos de hacerla precisamente de esta forma, ministrando, llevando, sirviendo el evangelio, la palabra de Dios. No debe de ser con ideas personales. No debe de ser en base a tradiciones, sino en base a la verdad del evangelio. ¿Para qué? Para que esa obra de amonestación termine en la santificación de mi hermano. Porque es la palabra de Dios la que nos santifica por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, hermanos. Dios no obrará santificación cuando nuestra amonestación sea promovida por rencor, odio, enojo, justicia propia, sino más bien cuando nosotros busquemos mostrar el amor. Busquemos servir a nuestros hermanos para que ellos sean santificados y nosotros también. Dios tampoco va a bendecir amonestaciones basadas en experiencias personales. Es por el evangelio, hermanos. El evangelio es poder de Dios, es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque reconocemos la suficiencia de las Escrituras. De hecho, la consejería bíblica, esa es la gran diferencia con la consejería psicológica o experiencial que a veces se da. Porque la consejería bíblica nos hace reconocer constantemente la suficiencia de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo quien obra a través de la palabra. Porque la palabra de Dios es útil. ¿Útil para qué, hermanos? Para redarguir, para corregir, para exhortar,
para instruir a fin de que todo hombre sea perfeccionado, sea madurado. Por eso nuestra amonestación tiene que ser en base a la palabra de Dios. Debemos de aconsejar a nuestros hermanos, no en un sentido de superioridad, sino en gracia, reconociendo que ese llamado de Dios no es porque seamos más que ellos. Es porque Dios en su soberanía quiere usar hombres imperfectos, incapaces, para Él recibir la gloria. Y sigue diciendo Pablo, versículo 17, vamos a leer hasta el 21. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo, de manera que me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Si usted recuerda, una de las cosas que frecuentemente Dios nos enseñó a través de la serie de Hechos es que Dios cuida a la iglesia a través de la iglesia. Y saben que la amonestación es una forma de hacerlo. La amonestación es una forma en que Dios cuidará a la iglesia. Pero Él lo hará usando a los mismos miembros del cuerpo. Por eso es la importancia de pertenecer a una iglesia local. Porque piense, ¿cómo va a vivir la amonestación si usted va del tingo al tango, como dicen? Un domingo en un lugar, otro domingo en otro lugar, otro domingo aquí, un domingo no voy, un domingo sí. Y no solamente congregarnos regularmente, sino realmente convivir. La vida cristiana es una vida comunitaria. No se puede vivir esto si yo no le conozco, si usted no me conoce. ¿Cómo le voy a advertir? ¿Cómo le voy a aconsejar si ni siquiera sé cómo se llama? ¿Saben dónde se vive mucho esto? En el discipulado, o debería de vivirse. Porque el discipulado nos permite caminar juntos. Porque en el discipulado normalmente vamos a rendir cuentas. Porque en el discipulado parte del cuidado va a ser no solamente enseñar, sino ser enseñado. En el discipulado viviremos el amonestar y el ser amonestados. Vamos a ser cuidados y animados constantemente. No pensemos que somos autosuficientes. ¿Acaso no nos damos cuenta que ese fue el engaño de Eva y de Adán? El querer ser igual a Dios. ¿En qué sentido? En ellos autónomamente decidir el bien y el mal. El reclamo de autonomía y de independencia es una expresión del pecado en nosotros. Porque aunque no lo querramos reconocer, no somos independientes. Nuestra vida depende del Creador. El cristianismo no puede vivirse de manera independiente. Pablo reconoce que Cristo está obrando por medio de Él en los gentiles. No por Él, no porque Él sea el superapóstol, es la obra de Dios de gracia para obediencia de la palabra que se expresa en hechos. Y nosotros podemos dar fe de esto, de todo lo que recuerdan en el libro de los Hechos. Como Pablo iba a algunas ciudades, se constituían iglesias y en esas iglesias había fruto. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba, ¿se recuerdan? Y decíamos que eso no solamente es cantidad de personas, sino el efecto de la palabra en la vida de ellos y cómo estaban creciendo en la madurez. Y quiero que note que la predicación está siendo respaldada por el poder del Espíritu Santo a través de prodigios y milagros. Y es que no es que Él buscara hacer prodigios y milagros para que la gente creyera. Es que era una manifestación del respaldo de Dios. ¿Y saben cuál es el punto principal? Que Él predicó parte del Evangelio. Predicó lo que Él creía del Evangelio que iba a ser más atractivo para los que escucharan. ¿Cómo describe la predicación Pablo que él hacía? Véalo en el texto.
He predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Hermanos, queremos que Dios obre en nuestra vida y en la vida de otros al amonestarles. Prediquemos la plenitud del Evangelio de Cristo. Tanto Él predicaba a judíos como a gentiles. Y eso le impulsaba a llevar a otros que no habían escuchado. Es que debemos de cambiar el paradigma, hermanos. Debemos de procurar proclamar el Evangelio a aquellos que no le conocen y que no han escuchado acerca de Él. Hoy en día, yo lo he mencionado más de una vez, es triste cómo la iglesia está haciendo esfuerzos por jalar a creyentes de otras congregaciones a su propia congregación. Ahora quiero hacer una salvedad. Eso no está bien si hablamos de iglesias verdaderas, no de aquellas que se llaman iglesias y no son iglesias. Hermanos, no andemos jalando hermanos de otras congregaciones. ¿Por qué no mejor vamos y predicamos a gente que no ha escuchado el Evangelio, que no conoce a Dios, que aunque piensan que conoce a Dios, no le conocen? ¿Cuánta gente tú y yo conocemos en los diferentes contextos en el que día a día estamos? Familiares, trabajo, personas que conocemos. Y algo en lo que Pablo confía es en la gracia de Dios que llevó a amonestar a los gentiles. Y que esa misma gracia fue la que produjo que hubiera un fruto en sus vidas. Y no solamente eso, sino la conciencia de que Dios cumple sus promesas. Quiero que por un momento se enfoque en el versículo 21. ¿Saben que Pablo está citando Isaías 52:15? La pregunta es, ¿por qué en este contexto Pablo cita Isaías 52:15? En Isaías 52, Dios promete que el Señor obrará en su pueblo y parte de, o la forma de cómo Dios va a obrar es, hará conocer y entender a otros que nunca habían escuchado y que nunca habían entendido. Hermanos, Pablo, y nosotros lo vimos en el libro de Hechos, estaba viendo con sus ojos el cumplimiento de esa promesa de Dios. Porque había muchos gentiles que jamás habían oído acerca del Dios verdadero y estaban creyendo. No por Pablo, por la gracia de Dios, a través de Pablo como instrumento. Por eso les decía, si vamos a exhortarnos, no nos olvidemos de la gracia de Dios. De lo que Dios ha hecho en mi vida, pero de lo que Dios puede y quiere hacer en la vida de otros por gracia. Hermanos, eso nos va a evitar echarnos flores a nosotros mismos. Eso va a evitar sentido de superioridad, porque imagínense qué contradictorio sería que Pablo está animando a exhortarse mutuamente para mantener la unidad, pero Pablo lo hiciera con una postura de superioridad. ¿Ustedes creen que eso generaría unidad o generaría división? ¿Eso sería bendecido por Dios o sería una obra carnal? Por eso, hermanos, amonestémonos recordando la gracia de Dios. La gracia de Dios en mi vida y la gracia de Dios cuando Él obra a través de mí. Y quisiera nada más terminar diciéndoles algo. A veces la gracia es mal entendida. Y en este contexto sería fácil decir, bueno, si es la gracia de Dios, entonces, bueno, que Dios le hable al hermano. Ay, voy a orar por el hermanito para que Dios le amoneste. Fíjense que Pablo tiene la conciencia de lo que implica, y lo leímos en Colosenses 1 también. Este mismo aspecto que les voy a decir está presente en Colosenses 1:28 y está presente aquí. Versículo 20. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio. Hermano, requiere un esfuerzo. El amonestarnos mutuamente requiere un esfuerzo. El estar aptos para amonestar a través de crecer en el conocimiento de la palabra requiere un esfuerzo. No importa qué tanto tú ores,
Si no lees la palabra de Dios, no vas a crecer espiritualmente. No importa que tanto tú pongas tu Biblia debajo de la almohada y pases horas con la cabeza puesta en ella, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no meditas en ella, si tú no procuras vivirla, no vas a madurar y crecer. Requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo ir y exhortar a nuestros hermanos, amonestarlos. Requiere un esfuerzo intencional predicar el evangelio. Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Saben dónde está la gracia? Que a pesar de nuestra incapacidad, Dios obrará conforme a sus propósitos. No como un premio a mi esfuerzo, sino como el cumplimiento a su voluntad. Pero yo delante de Él soy llamado a esforzarme. ¿Ven la diferencia? Hermanos, yo espero que en esta mañana, por su palabra, hayamos sido convencidos que necesitamos amonestarnos unos a otros como muestra de la gracia de Dios en nuestra propia vida. Vamos a orar.